¿Cuál es un rumor local que escuchaste y que resultó ser cierto años después? El chico más popular de la escuela secundaria desapareció después del 7º grado. Literalmente, sus padres vendieron su casa y se mudaron a una nueva casa cercana pero bastante apartada. Se matriculó en una escuela privada muy cara y cortó todo vínculo con sus amigos. Al mismo tiempo, el maestro de estudios sociales muy popular se fue de licencia. Circularon rumores de que el maestro abusó del niño y por eso ambos se habían ido. Los otros niños populares se enojaron mucho cuando la gente dijo eso porque realmente les agradaba el maestro y el niño. Al final la gente dejó de hablar de ello. Avance rápido hasta el último año de la escuela secundaria. Aparece en nuestro baile de graduación como la cita de su novia de 5º grado. La primera vez que alguien lo veía en años. Aparentemente se acercó a la chica para preguntarle si tenía una cita porque quería ver a todos sus viejos amigos por última vez. Al parecer, fue abusado por el profesor durante las sesiones de tutoría en la casa del profesor. El distrito escolar y sus padres acordaron enterrarlo a cambio de la matrícula en la escuela privada. Nunca quiso irse y realmente estaba resentido con sus padres por eso. Cuando llegó el baile de graduación tenía 18 años y no pudieron detenerlo. Quería aclarar la historia y que todos supieran que lamentaba simplemente haber desaparecido. Se rumoreaba que una chica de mi escuela secundaria estaba saliendo con uno de los profesores que estaba casado. Esto probablemente fue cierto porque después de graduarse, el maestro se jubiló, se divorció de su esposa y se casó con la chica. Este siempre será sorprendentemente más común de lo que a la gente le gusta admitir. Prácticamente todos los adultos en Estados Unidos tienen una historia similar. Tengo varios. Fui a una escuela K8 y luego a una escuela secundaria diferente. Conozco 2 maestros en mi escuela K8 que finalmente fueron sorprendidos con niñas de 8º grado. En mi escuela secundaria, cada año había un nuevo rumor de que otra atleta estaba con un entrenador. Solo uno de ellos era demostrable. La niña se había escapado para ir a su casa y conducía borracha a casa a las 2 de la madrugada y chocó su auto. Mientras la arrestaban por conducir bajo la influencia, soltó la sopa. En los 3 casos probados, el profesor acaba de ser trasladado a otra escuela. No soy un mojigato y estoy dispuesto a hacer la vista gorda si se trata de un profesor nuevo de 21 años y un estudiante de 18 años. Pero todos estos casos eran hombres casados de unos 40 años. Un hombre de aspecto vagabundo solía recoger latas de los parques locales y todo eso. Imagínese a alguien empujando un carrito de compras con ropa hecha jirones. Se rumoreaba que era generacionalmente rico y que cuando falleció dejó una fortuna al parque y al departamento de recreación para actualizar las instalaciones. Solíamos tener una señora sin hogar local, supuestamente una enfermera del ejército de Vietnam. Sus experiencias allí la arruinaron y rechazó la ayuda de su rica familia. Sin embargo, todo fueron rumores hasta que ella falleció. Su familia resultó ser la gente propietaria de las papas fritas Utz. Pagaron su funeral ya que ahora ella ya no estaba para rechazar dinero o ayuda. En el barrio de mi prima había una anciana china recogiendo materiales reciclables. Te darías pena porque es una anciana, piensa en una abuela jorobada que está coleccionando. Te verías obligado a darle $. Al parecer me dijeron que tenía un problema mental y que su hijo la dejaba todas las mañanas para que ella hiciera su trabajo de recoger. Siempre la dejaba en el mismo lugar en el Mercedes AMG de su hijo. Este niño mayor tenía una cicatriz en forma de rayo en todo un lado del cuello y por todo el cuerpo. El rumor era que estaba tirando cosas a las líneas eléctricas detrás de nuestro vecindario. Resulta que lo era. Le estaba arrojando alambre de cobre y se formó un arco. Tiene suerte de estar vivo. De todas las cosas terribles que puedes arrojar a una línea eléctrica, el cable de cobre tiene que estar entre los 3 primeros. Honestamente, suena casi suicida. El médico de la ciudad, que era un gran impulsor del fútbol, recetó analgésicos a niños de secundaria. Falleció antes de que todo saliera a la luz, por lo que nunca vio justicia. Como era de esperar, muchísimos niños a lo largo de los años se volvieron adictos. Esto es un poco más alegre. Pero cuando estaba en la escuela primaria, probablemente como 3er grado,
Todos los niños de mi clase bromeaban acerca de cómo nuestra maestra de primaria y nuestra maestra de español se gustaban. Todos éramos niños pequeños, así que, por supuesto, solo éramos niños pequeños tontos que bromeaban. Es decir, hasta unos años más tarde, cuando estaba en la escuela secundaria y descubrí que mi antigua maestro y mi profesora de español se habían casado recientemente. En la escuela secundaria teníamos equipos. Cada equipo era un grupo de estudiantes que rotarían juntos en el mismo horario. Todo mi equipo de séptimo grado decidió que nuestro maestro de estudios sociales y nuestro maestro de matemáticas encajarían bien. Todos intentamos con todas nuestras fuerzas reunirlos. Las niñas le decían al profesor de matemáticas que pensaban que el profesor de estudios sociales era tan genial e inteligente y los niños le decían cosas similares al profesor de estudios sociales sobre el profesor de matemáticas. Cuando regresamos para el octavo grado, hubo un rumor de que comenzaron a salir durante las vacaciones de verano. Al final del octavo grado ya estaban oficialmente abiertos y saliendo y al noveno grado estaban casados. Cuando llegamos aproximadamente al undécimo grado, el maestro de SS comenzó a enseñar historia en la escuela secundaria y confirmó que un grupo de estudiantes de séptimo grado lo obligaron a comenzar a mirar a su compañera maestra de manera un poco diferente y decidieron por qué no invitarla a salir. Medio oeste de Estados Unidos. Se rumorea que en el antiguo camino que salía de la ciudad, en algún lugar del bosque, había un culto satánico que celebraba sesiones espiritistas y otros rituales místicos a la luz del fuego. Los niños nos asustaban muchísimo y nuestros padres no nos dejaban andar en bicicleta por ningún lado de esa carretera. Décadas más tarde, estaba trabajando en un proyecto de historia encargado para la ciudad y hablé con el anciano propietario de la granja más antigua del condado. En el bosque a lo largo de esa carretera, mientras fotografiaba el arroyo que atravesaba los cimientos de piedra del sótano de la casa, que los colonos usaban para obtener agua hace generaciones. Noté las velas de té quemadas por todas partes. Chico se iluminó y dijo que sí. En su juventud, él y su esposa solían organizar elaboradas fiestas de disfraces en la propiedad. A menudo a la luz de las velas por diversión. Había escuchado los rumores sobre el culto satánico y pensó que era gracioso. Así que él y sus amigos lo siguieron y celebraron fiestas con túnicas de monjes. Encendieron hogueras y vivieron a lo grande. Él todavía se ríe de eso. Y ahora yo también puedo hacerlo. En mi escuela secundaria corría el rumor de que el edificio de enfrente era una secta. No era raro desafiar a la gente a ir allí y terminar siendo seguido o, a veces, invitado a cenar. Resulta que era el cuartel general del culto al que pertenecían los Duggar. IBLP. Estaba viendo ese documental y me quedé alucinado. Porque todos los rumores de la escuela secundaria habían sido ciertos. Le sucedió algo similar. Crecí en un pueblo costero de California y un año estos tipos hippies cristianos comenzaron a repartir folletos e invitar a la gente al nuevo restaurante que estaban abriendo. Miro a mi amigo después de que se alejan y digo, eso es una secta. Seguro, y jaja se compartieron y se convirtió en una broma corriente. Terminamos yendo al restaurante varias veces. Tenían muy buena comida, buen ambiente y se convirtieron en una especie de restaurante básico para los lugareños. Y nunca impusieron ninguna agenda a los clientes. Corte a una década después. Vivo en Las Vegas y conocí a una compañera de trabajo de la misma zona en la que crecí. Resulta que ella creció en esa secta y escapó cuando tenía 23 años. Unos años antes de que la conociera. Terminamos volviéndonos un poco cercanos y ella compartió algo de cómo era. Cuando yo estaba corriendo por la playa siendo abordado por estos tipos cuando probablemente tenía 13 años. Ella estaba trabajando en el restaurante, sin paga, bajo reglas estrictas. Resulta que la secta es conocida por violaciones del trabajo infantil. Ha sido acusada de abuso varias veces y hace que todos trabajen gratis en negocios con fines de lucro. Y estoy seguro de que ella apenas arañó la superficie para mí. Que un tipo tranquilo y educado que conocimos cuando éramos niños era un líder de pandilla. Solíamos ir a sus fiestas. Lo veíamos en la ciudad y siempre intercambiábamos bromas. Lo veíamos en el bar y había pocos indicios de que no debían molestarlo. Hasta que un día nos topamos con él en un estacionamiento. Nuevamente, intercambiamos bromas. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando este fin de semana? Etcétera.
Un camión se detuvo un par de lugares más allá. Dijo, solo un segundo, y tranquilamente se acercó para hablar con el chico. Siguió una breve conversación, abrió la puerta del conductor y comenzó a golpear al tipo, como encima de él en el asiento del conductor. Golpeándolo, quedamos atónitos. Al rato, se bajó de la camioneta y caminó de regreso, para terminar tranquilamente su conversación con nosotros como si nada. Vimos que el camión se alejaba, así que creemos que el tipo sobrevivió. Unos años después, surgieron más rumores sobre él y tenía sentido que fueran ciertos. Hasta que un día su arresto CUPO con acento agudo los titulares internacionales. Recibió una dura sentencia por un montón de delitos diferentes. Probablemente nunca saldrá libre y sus afiliados todavía están haciendo negocios. Tengo dos, ambos sobre hombres mayores. Primero, había un anciano al que se podía ver caminando por toda la ciudad. Larga barba gris, generalmente se le ve con ropa andrajosa. Walking Man o Silver Bullet eran sus apodos. El rumor era que en realidad era muy rico, pero mucha gente simplemente asumía que no tenía hogar porque siempre estaba caminando, cargando compras o lo que fuera. Bueno, aproximadamente un año antes de su fallecimiento, se supo que en realidad era uno de los residentes más ricos de nuestra ciudad cuando donó millones a programas y escuelas juveniles locales. Resulta que simplemente le gustaba mucho caminar y no valoraba las cosas materiales como la ropa y los automóviles. En segundo lugar, había un anciano que en realidad no tenía hogar. El rumor era que hace algunos años se había vuelto loco bebiendo y nunca recibió ayuda. Entró y salió de la cárcel muchas veces, pero la policía siempre parece darle un poco de holgura. Esta verdad es trágica. Bebió hasta volverse loco por necesidad. Era paramédico. Una noche acudió a un accidente en el que resultó que su esposa y su hija habían sido atropelladas por un conductor distraído que conducía a exceso de velocidad en una carretera estrecha. Ninguno sobrevivió. Es comprensible que nunca estuvo bien después de eso. A veces revisaba la pizzería que yo solía administrar en busca de porciones sobrantes. Me rompió el corazón que todo lo que podía hacer era ofrecerle pizza gratis. Espero que puedas descansar en paz ahora. Red. Rumor sobre un empresario local que intentó acabar con todo y fue rescatado. Algunas semanas más tarde entró corriendo en un edificio en llamas y rescató a 2 niños pequeños, sufriendo graves quemaduras en el proceso. Hace unos meses lo vi en el pub del Green. Tenía muchas cicatrices de aquel día. El hombre más feliz del pub. ¡Qué héroe! Aproximadamente en 2008, traficantes de sustancias ilícitas adultos dispararon a un niño en el parque. Las noticias y los informes indicaban que era un capo del comercio de hierba y que había ganado decenas de miles antes de ser descubierto. Sus padres negaron, hasta que la investigación descubrió que comenzó a vender para pagar la hipoteca de sus padres y, de hecho, había estado vendiendo hierba en grandes cantidades. El chico tenía 15 años. Edité desde que esto ganó tracción, encontré un artículo. Era 2006 y este es uno de los primeros que salió antes de que se supiera más. Este artículo dice hidrocodona por $500, pero luego creo que se reveló que había estado vendiendo todo tipo de cosas. El artículo definitivamente lo describe como un niño suburbano del tipo, pobre de mí. Me mezclé con la gente equivocada. Cuando yo era niña agita el bastón teníamos la leyenda de la baronesa. Supuestamente vivía en una casa embrujada y conducía un coche fúnebre rosa. Cuando tuve edad suficiente para conducir y explorar por mi cuenta, finalmente la vi, en su coche fúnebre rosa. También vivía en una casa que habría sido codificada como espeluznante o embrujada para un niño pequeño. Era simplemente una casa antigua con una arquitectura cuidada. Se rumoreaba que un sacerdote era demasiado amigable con algunas de las niñas de nuestra escuela primaria. Años más tarde, en una investigación se supo que, en realidad, había dejado embarazada a una adolescente. El parque donde jugábamos al fútbol era un cementerio. Exhumaron todos los ataúdes y los trasladaron años antes de que yo naciera. Nos asustábamos unos a otros, especialmente de noche, diciendo que todavía había cuerpos enterrados allí. Un día estábamos jugando y estaban haciendo algunos trabajos de mantenimiento del terreno y encontraron un ataúd. El Estado salió y encontró 30 más.
De hecho, estábamos jugando en la cima de un terreno sagrado. Un niño de mi clase de tercer grado siempre llegaba tarde a la escuela. Estoy hablando de que una vez se presentó en la escuela 5 minutos antes de que terminaran las clases para irse a casa. El rumor entre padres y maestros era que su madre era alcohólica y que su padre vivía a un par de pueblos de allí. Por lo que a menudo tenía que esperar a que su padre lo llevara o cuidara de su madre hasta que ella estuviera lo suficientemente bien para conducir. Esto era una escuela privada sin autobús. Ella murió de insuficiencia hepática hace unos meses según Facebook. Lo hace mucho más jodido que todos lo supieran, incluido el maestro, y no sintieran ninguna simpatía por él. Recuerdo claramente que el maestro le dijo en múltiples ocasiones que era su responsabilidad llegar a tiempo. Tenía 8 años. ¿Se suponía que debía conducir solo? Me pone muy triste y espero que esté bien ahora. En la escuela secundaria, nuestro conserje era un tipo medio desagradable con el que los niños eran muy malos, burlándose de él y poniéndole apodos como Dirty Dan. Pero también resultó ser uno de mis mejores amigos y el padre de mi novia de la escuela secundaria. Los rumores que lanzaban los niños eran que era un pedo y un depredador infantil. Fui a su casa muchas veces e incluso me quedé a dormir 1 o 2 veces. Él era un imbécil y su hijo también y la casa era absolutamente asquerosa. Pero mi amigo necesitaba compañía, así que no nos fuimos. Era una casa triste y ella estaba claramente triste, pero lo único que decía era que él era un tipo enojado. Años después, perdí contacto con mi amigo y todos nos graduamos de la escuela secundaria. El verano después de graduarse, el conserje y su hijo fueron arrestados por agresión y no por grafía ilegal. Nunca sentí tantas náuseas como al leer ese artículo. Ojalá supiera cómo estaba. Teníamos un rumor acerca de que había un caballo blanco en el bosque detrás del cine de nuestra ciudad. Había un par de personas sin hogar viviendo allí, así que nadie fue a comprobarlo. Bueno, un día, antes de ver una película, un par de amigos y yo decidimos hacer el viaje. Pasamos a trompicones por el campamento improvisado y encontramos un pequeño sendero que conducía a una valla. Nos quedamos allí durante un par de segundos y luego, aparentemente de la nada, un majestuoso corcel blanco vino trotando hacia nosotros. Tomamos una foto rápida con un teléfono celular de principios de 2000 de nuestro amigo y el caballo. Y salimos de allí. La foto parecía absolutamente falsa y nadie nos cree hasta el día de hoy. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.